Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener aquí a Teresa Méndez, que ha venido desde el otro lado del charco, desde Argentina. Y bueno, pues aprovechando su visita, nos va a contar cómo es la psico-oncología infantil allí, que bueno, pues ya sabéis que en esto de lo psicosocial todavía en Argentina están algunos pasos por delante nuestro, entonces nos pareció una oportunidad a Valeria y a mí que nos pudiera contar Teresa su experiencia y nos pudiera hablar de bueno, pues cómo está allí organizado, en qué pilares se sostiene y bueno, y más cosas que os contará ella. Pues Teresa es psicóloga en psico-oncología y cuidados paliativos pediátricos en una fundación de allí de Buenos Aires que se llama la Fundación Natalie Daphne Flexer y están en varios hospitales que os contará, y ella coordina varios grupos, tanto de psicólogos como también grupos de trabajo grupos de terapia de padres o me contaba de enfermeras o de profesionales sanitarios. Y es integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Es directora de un máster en psico-oncología pediátrica que hace esta fundación junto con la Universidad y Salud, y es docente en el curso de psico-oncología del Instituto Nacional de allí. Entonces, pues, sin más dilación, le paso la palabra. Nos hablará pues cosa de 1 hora y a las 7 abriremos el turno de preguntas y para generar un poco de debate. Y bueno, pues... Bueno, muchas gracias a Valeria y a Leire y al Colegio de Psicólogos por la invitación para compartir un poquito mi experiencia. Pido que me van diciendo y no es interrumpiendo, pero así podemos ir haciendo intercambio. En principio les quería contar un poco de mi inserción de trabajo, como para que se entienda desde qué lugar trabajo, ¿no? Voy a pasar con esto, ahora que estoy acá sentada. En principio yo coordino el área de psicología de una fundación que se llama Natalie Daphne Flexer, que la creó Edith, que es la presidente, a partir de la enfermedad de su hija y su fallecimiento. Hace ya 23 años que creó la fundación. Natalie tendría hoy 24 años, cuando ella es una persona que tiene recursos, y cuando su hija se enfermó se dio cuenta que en la Argentina había muy pocas cosas. Viajó a Estados Unidos a buscar un intento de curación de su hija. Esto no fue posible y bueno, a partir de su fallecimiento intentó generar algo que fuera de ayuda a las familias que estaban transitando la enfermedad. Por eso es importante para mí aclarar mi inserción, porque yo formo parte de una organización de padres. Y esto también tiene que ver con el trabajo, ¿no? Con cómo se piensa el trabajo. La fundación tiene varias sedes, varios lugares de trabajo. Todas están cerquita a los hospitales pediátricos de referencia de Buenos Aires, y algunas otras sedes en provincias que son como, no sé si aquí se llaman departamentos, provincias también, comunidades, perdón. Bueno, en Buenos Aires, que es la capital, estaba la sede central frente a un hospital de referencia infantil. Después hay otro enfrente de otro hospital de referencia que es el Garrahan. Ahí está una sala de juegos dentro del servicio de hemato-oncología pediátrico del hospital, el tercer hospital pediátrico. A ver si... Estamos dentro del servicio con una sala de juegos, y en estamos dentro del servicio de hemato-oncología. Yo ahí coordino un equipo de aproximadamente 10 psicólogos. Trabajamos dentro del servicio junto con los oncólogos y los enfermeros. Hacemos un pase semanal, le decimos pase a lo que ustedes llaman sesión, me parece, que es ir viendo los pacientes que están internados o aquellos que nos generan como nos preocupan desde las distintas áreas. Compartimos la mirada de cada uno, tratamos de integrar y de planificar ciertas estrategias para acompañar a ese niño y esa familia. En Tucumán hay una sede, que Tucumán es como una comunidad al noroeste de nuestro país, que de la capital más o menos son 1.200 kilómetros. Y entonces ahí la fundación mejoró el servicio de hemato-oncología y tiene una sede. Tiene por objetivo que las familias no hagan tanto viaje, no migren tanto tiempo a capital para hacer el tratamiento de sus hijos.
¿Quieres que saques? Bueno, en Corrientes, que es otra provincia también del norte, y Chaco, también tenemos sede. Esto es todo el norte nuestro y esto es el sur, Tierra del Fuego. Bueno, ahí en todos estos lugares, como ven, tenemos 9 sedes. La fundación tiene como mucho trabajo a nivel nacional y cada sede tiene distintas formas de trabajar. Yo coordino todas las áreas de psicología de las distintas sedes. Hice como un listado de las actividades más, diría, más destacadas que tengo, digamos, que coordino dentro de mi trabajo con el equipo, como para que ustedes después, si quieren, me van preguntando. En principio, lo obvio que hacemos todos los psicólogos, que es las intervenciones individuales con los niños, trabajamos con los padres, citamos a hermanos y también trabajamos con abuelos, que realmente tenemos como muchos abuelos que se acercan a la fundación a pedir apoyo y orientación en relación a la manera de poder acompañar a su nieto y a su hijo. La verdad que ser abuelo no es fácil y muchos abuelos son cuidadores principales de los nietos, que cuando estos se enferman se genera como un movimiento familiar y a veces los abuelos quedan medios perdidos. Después tenemos intervenciones grupales. Dentro de esas intervenciones hay un grupo de sobrevivientes que ellos se pusieron de nombre Generación Vida. Son jóvenes de 17 años en adelante que ya se han curado. Cada uno tiene su vida propia y se reúnen en la sede de la fundación una vez por mes y hacen distintas actividades que después si quieren les voy contando, pero básicamente como para nombrar las cosas más importantes. Después tenemos grupos de padres en duelo, que son grupos cerrados, que las hacemos en la sede de la fundación. Son 8 encuentros los que hacemos, son quincenales, siempre en el mismo horario, cuando no hay otras familias dentro de la institución, cosa de que ellos no tengan que encontrarse ni con otros nenes en tratamiento, ni con otros padres. De este grupo que ya llevo coordinando 10 años, se desprendió este segundo grupo que se llama Grupo de Padres en Duelo. El año pasado son mayoritariamente madres, tengo que hacer honor a la verdad. Siempre buscamos que sean más padres que participen, pero sinceramente son un 70% de madres. Y hubo un encuentro, una conferencia internacional de cuidados paliativos pediátricos y les propuse que pudieran presentar la experiencia de trabajo de 10 años. Hicieron un trabajo muy, muy interesante que presentaron y para eso había que ponerse un nombre. El nombre que ellas tenían hasta ese momento era el grupo de las madres solas, les decíamos, porque el grupo lo coordinó con otra psicóloga, antes lo coordinaba con una psiquiatra, y son padres que hicieron este grupo, que terminó el grupo, y tenemos una reunión anual al final donde vienen todos los que participaron ese año y los años anteriores, y de esos grupos se desprendieron algunos que querían seguir encontrándose y nosotros los llamábamos madres solas porque no tienen coordinación, un poco así autocentrado y a partir de repensarse como grupo surgió el nombre de Sin Nombre, porque ustedes saben que los padres que sus hijos han fallecido no tienen nombre, ¿no? Se puede ser viudo, huérfano, pero no hay un nombre y no es casual, ¿no? Entonces, bueno, ellas se pusieron las madres sin nombre, el grupo de padres sin nombre. Después el taller de dolor por procedimiento, esto es lo que combinamos con Leire de que iba a compartir con ustedes, que es el trabajo de psicoprofilaxis de dolor agudo por procedimiento, porque en nuestra experiencia, por lo menos allá en Argentina, yo hace 20 años o un poquito más que trabajo en oncología pediátrica y los enfermeros y los pediatras sobre todo nos pedían cómo hacer para ayudar para que los chicos pasaran mejor los pinchazos, les decimos nosotros. Ustedes también, igual, bien. Porque sufrían mucho el equipo de salud cuando tenían que hacer los procedimientos dolorosos y ni hablar de los chicos obviamente, y a partir de eso con Gabriela Medín, escribimos un librito y desarrollamos
este programa de dolor agudo por procedimiento que yo voy a desarrollar con más profundidad. Después, otro taller que tenemos es de psicohigiene, porque un problema que tenemos en internación en nuestro país, y sobre todo desde mi trabajo en hospital público, con familias muy carenciadas, que tienen mucha dificultad en cumplir con las pautas de higiene durante el tratamiento y sobre todo en internación. Entonces empezamos a hacer unos talleres con enfermería, coordinados por un enfermero y un psicólogo, para los padres, en el que participan también los chicos en muchas oportunidades. Y la verdad que surgió por una necesidad de que había muchas infecciones en las internaciones. Después, trabajo de formación y de supervisión para voluntarios, tanto psicólogos como voluntarios de salas de juego. Nosotros, cada sede tiene voluntarios, tenemos casi en todo, a nivel de todos los trabajos, como 150 voluntarios que tienen encuentros de capacitación 2 por año, y después tenemos como grupos de reflexión donde los voluntarios se reúnen y comparten lo que se les moviliza emocionalmente de estar acompañando a los niños y a sus familias. Y bueno, y es como un servicio que la Fundación le da al voluntario como devolución del esfuerzo tan grande que hace de estar tan comprometido acompañando a las familias. Y también de que estos psicólogos que yo les digo que coordino, que son casi 30, son psicólogos voluntarios. Lamentablemente la Fundación actualmente no renta a los psicólogos, hay solamente 2 psicólogos rentados, Magdalena y yo, y el resto son voluntarios, o sea que lo hacen por solidaridad y también por capacitación y formación, porque dentro del equipo se presentan congresos, en jornadas, y se generan como producciones de investigación, y eso es la única devolución que les podemos dar. Y después lo que hacemos en la Fundación es que se acercan, nos piden asesoramiento médicos, pediatras muchas veces, enfermeros, escuelas, en relación a por las cosas que se le movilizan en el trabajo con estas familias. A veces nos piden que vayamos a sanatorios privados, que tienen chicos con enfermedades hemato-oncológicas, pero que no es la totalidad, no tienen tanto expertise, y nos piden asesoramiento, lo que nosotros llamamos supervisiones. Y con las escuelas de origen de los niños que están haciendo tratamiento, se acercan, o vía Skype, si son del interior o están lejos, se hace orientación y asesoramiento a las escuelas para que se sostenga el vínculo de los chicos en tratamiento. Y muchas veces, cuando el tratamiento no va bien y se sabe que ese niño está en el final de su vida, para trabajar con la escuela todo el proceso de lo que va a ser el fallecimiento y la movilización que va a haber en la comunidad educativa a partir de la muerte de un alumno. Y la verdad que trabajamos muchísimo con escuelas de origen. No sé si es lo mismo que ustedes usan este término, que son las escuelas a las que van los niños. En la Argentina, igual que aquí, hay escuelas hospitalarias y hay también escuelas domiciliarias que dependen del Estado. Esos docentes se capacitan especialmente y trabajamos con ellos, pero no hacemos tanto trabajo específico como con estas escuelas, que por ahí es el único alumno que tienen con una enfermedad oncológica. Bueno, supervisión a profesionales. Yo superviso un equipo de cuidados paliativos de uno de los hospitales pediátricos. Es un equipo interdisciplinario, hay enfermera, voluntario, hay un párroco, está la farmacéutica, alguien de rehabilitación, 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales, 2 médicos de cuidados paliativos, y creo que no, y 2 enfermeras. Y una vez por mes voy al hospital y trabajamos juntos en relación a lo que les va pasando, tanto a nivel de funcionamiento de equipo como supervisar pacientes que les hacen preguntas. Y después el área académica, que como dijo Leire, coordino este diplomado virtual en psico-oncología pediátrica, y coordino también unas jornadas que hacemos anuales en la Fundación, que son regionales, que vienen profesionales de todo el país y de los países vecinos, y nos hacemos intercambio, y Leire participó en 2 de estas jornadas. Esto es un poco como un punteo de las actividades, como para que, si quieren, después profundizamos en lo que les interese.
¿Hasta acá vamos bien? Me dicen si es aburrido o si quieren cambiar o preguntar. Esto simplemente para decir que en la Argentina, igual que cumple con la misma a nivel epidemiológico, como pasa en todos los países, la incidencia de los distintos diagnósticos a nivel nacional. Tenemos un registro que se llama ROA, que es Registro Oncológico Hospitalario Argentino, que se creó a partir de una médica que hoy está coordinando el Instituto Nacional del Cáncer, que viajaban, había lo que se llamaba grupos itinerantes y viajaba un médico, un oncólogo, un farmacéutico, un psicólogo, un miembro de una organización de padres, digamos, cada uno de los miembros del equipo de salud viajaba a una provincia que en ese momento no tenía asistencia y se hacía como un registro, digamos, cuántos niños había diagnosticado de cáncer, cuántos viajaban a la capital para hacer el tratamiento, qué tipos de diagnósticos había, y además de hacer ese registro, lo que se hacía era una capacitación de esas provincias para que se fueran como capacitando para empezar a poder hacer asistencia en las provincias. Esto se hizo durante unos años. Yo tuve la suerte de ir a una de estas provincias y la verdad que era un trabajo súper enriquecedor, y a partir de eso se creó este registro. Al que le interesa puede entrar al Instituto Nacional del Cáncer de la Argentina y está toda la parte epidemiológica, y también hay un libro que se baja online de psico-oncología pediátrica y cuidados paliativos, que es interesante. En la Argentina, como también para contar cómo es la situación de nuestro país, el cáncer es la segunda causa de muerte. Supongo que acá es igual. La primera causa son los accidentes. Y esto, la verdad, que deja como repicando en la cabeza esto que tanto trabajamos los que estamos en el área, de que el cáncer se puede curar, pero finalmente es la segunda causa de muerte, ¿no? Como que a los 5 años del diagnóstico podemos decir que el 65 al 70% de los niños están libres de enfermedad o se curan, como prefieran decirlo. A nivel más académico diríamos que están libres de enfermedad, que el cáncer es una enfermedad crónica. Pero bueno, yo de mi experiencia de trabajar con los chicos sobrevivientes, que a ellos no les gusta que ser nombrados de esta manera y le dan vuelta a ver qué nombre ponerse. En principio acordamos decir que son expacientes y que ellos dicen, y es cierto, que están curados. Creo que aquí en Europa tienen un índice de curación mayor porque tienen mejores condiciones para el tratamiento. Nosotros, nuestros índices están relacionados con que hay muchas diferencias por las regiones. Nuestro país tiene muchas asimetrías. Los mejores índices de curación obviamente están en la capital, y uno de los temas que tenemos que agravan el sufrimiento que trae la enfermedad es la migración. Tenemos un alto índice de migración que, si bien desde las organizaciones y obviamente desde la salud pública se intentan mejorar, sigue habiendo diferencias, y también a nivel de la institución donde se hace el tratamiento. Eso hace que los índices de curación no sean tan buenos y haya muertes intratratamiento por intercurrencias infecciosas. Por eso escribimos el librito de higiene y trabajamos mucho con higiene, porque es un tema importante para nosotros con los padres. Bueno, yo voy a como profundizar en este librito, que traje 2 copias porque me dijeron que pensé que había más. De todas maneras, la fundación, si ustedes ingresan a nuestra página, tiene editados, creo que son ahora 17 libritos, o folletos, como le quieran decir. Solamente tienen que ingresar a la página, te tienen que registrar con un nombre y una contraseña, y están online todos. Hay uno que se llama Cuidar al niño en casa, que es de final de vida, como si fuera una parte de lo que son los cuidados paliativos. Realmente es final de vida y es muy bueno. Lo hizo el equipo de cuidados paliativos del Garraham, que es uno de los equipos pioneros en cuidados paliativos en nuestro país y referente a nivel latinoamericano. Pero es muy fuerte para las familias,
por lo cual yo siempre lo recomiendo para los profesionales y eventualmente para los profesionales que están trabajando en cuidados paliativos y final de vida, para trabajarlo directamente y con muchísimo cuidado con los padres, porque es muy, muy intenso, ¿no? Creo que ese se puede bajar online. Como ese es de final de vida y dice cuidar al niño en casa, trae confusiones. Por eso lo habíamos dejado como que no se pudiera bajar, pero me parece que actualmente sí se puede bajar. Si no, Leire o Valeria, a través de ellas, me lo piden y se los hago llegar de alguna manera con alguien que viaje para que los tengan en papel. El resto están todos online. Creo que también. Hay uno que se llama Analgésicos, que es un folletito que habla de el uso de la morfina y los opioides por esta cuestión del miedo a los opioides y las fantasías. Es muy sencillo y creo que hoy en día ya no hay tantos temores como antes. Bueno, voy a pinchazos y punciones. ¿Qué podemos hacer para aliviar el dolor? Que es el programa que les contaba que trabajé con Gabriela Medin. Estas viñetas son del profesor Tonucci, que es probable que lo conozcan, que es un psicopedagogo italiano, que tiene caricaturas que se llaman Con ojos de niños, y que él escribió junto con el profesor Macera, que es un oncólogo, un hematoncólogo italiano, que fue quien comenzó a redactar las recomendaciones psicosociales de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que se las recomiendo a quienes no lo conocen, porque son las guías de nuestro trabajo, son muy buenas, muy sencillas, también están online en nuestra página. Y con Macera y Tonucci hicieron uno que se llama Caro Genitore, que es de oncología infantil, es excelente y nos muestra cómo los niños ven a los padres y a los médicos cuando están haciendo el tratamiento. Y por eso yo como honro a estos dos grandes profesionales poniendo las viñetas que para mí son excelentes. Bueno, los chicos cuando empiezan el tratamiento se enfrentan a situaciones amenazadoras, muy amenazadoras. Bueno, punturas, punciones, habilitaciones de catéter, distintos tipos de pinchazos. Pero no solamente eso, sino estar internados, tener que tomar pastillas, tener que separarse de sus papás, escuchar otros ruidos, otros olores, encontrarse, quieran o no, con personas desconocidas. Entonces, sin duda, frente al diagnóstico, los niños se enfrentan con muchas situaciones amenazantes que movilizan y que generan una necesidad de adaptarse a situaciones nuevas. En muy poco tiempo necesitan desplegar recursos emocionales para poder sobrellevar el tratamiento. No tienen tiempo cronológico. Y por lo tanto, emocionalmente tienen que armar alguna estrategia que les permita sobrellevar esto con la mayor cantidad de recursos emocionales posibles. O sea, que están frente a una situación traumática que sobrepasa muchas veces y que se tienen que rearmar. Y yo pongo acá dolorosos porque a veces cuando uno, por lo menos cuando yo empecé a trabajar, decía, bueno, no duele tanto, no es para tanto, tenés que ser valiente. Frases que, bueno, en mi época escuchaba, por suerte ahora no se escuchan tanto. Y no, acá sí se escucha. Bueno, no se deberían escuchar, habría que ser más respetuoso. Y por eso pongo las fotografías, porque las traigo aquí, porque me parece que nos posiciona frente a la realidad concreta que viven estos chicos y estos padres, que muchas veces entran a salas de procedimientos y ven cuando el oncólogo tiene que hacer una punción lumbar, una biopsia, una punción de médula ósea, colocar una aguja de catéter para habilitar un catéter y esto que es la pavadita, que serían las venopunturas. ¿Son dolorosas? ¿Necesitan algo que los ayude a transitar esto? Y nosotros creemos que sí, por eso trabajamos puntualmente en esto, que como ustedes van a ver es muy sencillo de trabajar, no es gran ciencia, pero sí, en mi experiencia de muchos años, genera alivio en los niños y en sus familias, en sus papás. Y traigo como punto de partida, cuando lo pensamos con Gabriela Medin, nos conocimos cuando yo estaba haciendo una beca en el Hospital Garrahan y ella era psicóloga en esa unidad, actualmente está en el Hospital de Marañón, con la Fundación Aladina. Hicimos una encuesta para padres y para niños.
y les preguntamos a los papás si conocían los procedimientos dolorosos, ¿no? Esto es solamente con pinchazos y punciones. Los papás decían que sí, que entendían, que conocían los procedimientos, pero cuando les preguntamos para qué, del 70% bajamos al 40%. O sea, menos de la mitad no sabía para qué pinchaban a sus hijos, para qué era que ellos tenían que dejar que sus hijos fueran como invadidos, por decirlo de alguna manera, con un procedimiento doloroso. Cuando les preguntábamos qué hacían cuando sus hijos iban a tener que pasar por alguna de estas intervenciones, el 40% decía que se quedaban quietos en un rincón, porque no sabían qué hacer. El 26%, casi el 30% decían que tenían ansiedad y angustia. Y en eso entraban que tenían como que se desmayaban, que se tenían que sentar, sobre todo en las punciones. Que algunos tenían que venir con la mamá que venía siempre al tratamiento, le pedía al marido que viniera porque no podía tolerarlo. Y esos estaban en este rango. Solo el 30% decía que hacía algo. Una actitud activa tenía que ver con que ellos se posicionaban activamente como sujetos para hacer algo para que su hijo transitara mejor el procedimiento doloroso. 4% no responde. Cuando en esa época, ahora está mucho mejor porque hay más, se colocan más catéteres, pero en esta investigación le hicimos, hablábamos hoy con Gaby cuántos pasó, me parece que ya 17, 18 años, el 60% decía que tenía las venas lastimadas, o sea que uno los veía a los nenes con todos los bracitos lastimados cuando no tenían extravasación de la quimioterapia y se les quemaba la piel, algunos chicos que tenían que sufrir de injertos en la piel. La noche anterior que sabían que tenían que venir al hospital, el 40% tenían pesadillas, sobresaltos y todo esto. El 81% los padres referían que habían cambiado la conducta. ¿Y qué hacían cuando tenían que hacerle las punciones o las venopunturas? El 44% los tenían que agarrar. Me acuerdo que había una enfermera que tenía un sobrenombre como que era la luchadora, que se subía arriba de la camilla para sostener la posición de la punción lumbar de como indiecito, porque era como imposible, los chicos se angustian y se movían. Los que se dejaban hacer pasivamente era el 42%, y para nosotros como terapeutas dejarse hacer pasivamente era mucho más cómodo para el profesional que tenía que intervenir, pero no era la respuesta que nosotros esperamos de un niño que está transitando la enfermedad, y no quiero decir paciente, porque también el decir paciente coloca a ese niño, ese sujeto activo, en un lugar que nosotros no buscamos. Solamente un 10% de los niños tenía una actitud activa, o sea, respiraba hondo, le agarraba la mano a la mamá, se ponía música, lloraba, decía malas palabras, lo que fuera, pero hacía algo para transitar esto, no desde el querer ser complaciente con el equipo interviniente, sino de lo que a él reconocía que lo ayudaba. Y ahí es cuando dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Esto es lo que menos le gusta, que obviamente el 77% hablaba de los pinchazos. Y dentro de ese porcentaje, más del 80%, no lo puse acá, decía que quería mirar cuando lo pinchaban. Y para mí eso fue un dato súper interesante, porque en general los papás insisten de que los niños no miren cuando los van a pinchar. Y ellos quieren y necesitan mirar porque necesitan controlar. Entonces esta tendencia de los padres de darle vuelta a la cara, dijimos, quizás no es lo mejor, quizás hay que tratar de transmitirle a los papás lo que los niños necesitan. Y también era un dato importante para pensar la punción lumbar, que es en la espalda, que no pueden mirar, o el catéter, que cuando los habilitan tienen que mirar para el otro lado, y lo que impacta en la angustia que puede generar cuando ellos no pueden ver lo que le están haciendo, ¿no? Entonces esta investigación nos dio una línea de base en lo que íbamos a hacer, y también nos permitió pensar en qué teníamos que trabajar. Entonces planteamos un programa, y el objetivo sigue siendo promover modos activos de afrontamiento, sobre todo en los niños, pero también planteamos como un objetivo sensibilizar al equipo de salud interviniente, a enfermeros, a pediatras, a oncólogos, sobre este programa, y sensibilizar a los padres para que ellos aprendan modos activos de acompañar a sus hijos. Hay un artículo de archivos de pediatría de nuestro país, de la Sociedad Argentina de Pediatría de nuestro país, que habla dice que cuando los padres deberían estar presentes en los procedimientos dolorosos para sus hijos,
pero hacen la salvedad, porque hicieron una investigación que dicen que los padres tienen que entender qué es lo que el equipo de salud espera de ellos cuando están presentes en la sala de procedimientos. O sea, que ellos tienen que saber que tienen que ubicarse en tal lugar, qué cosas tienen que hacer, porque si ellos lo entienden, van a poder hacer esto, ser activos, sostener a sus hijos activamente y que sus hijos se sientan bien y acompañados. Pero si no, si los dejan entrar y nadie les dice, va a ser mucho más complicado esa presencia que pueda parecer como amenazadora, sobre todo para el enfermero o el oncólogo que va a hacer una punción. Digamos, las punciones las hacen los oncólogos, pero si tienen que hacer una venopuntura, una habilitación de catéter, el enfermero se va a sentir que este papá, esta mamá lo está observando cómo hace su tarea. Y lejos de ayudar a que todos estén más tranquilos, va a haber como una tensión. Por eso es importante que se entienda qué se espera y que el equipo de salud entienda que el papá entra para sostener al hijo, no entra para mirar lo que está haciendo el otro. Y esto me parece también que es importante. Y esto tiene que ver con el trabajo del equipo, del programa, perdón. Esto simplemente es como una conceptualización que a mí me ayuda mucho en mi trabajo con niños con enfermedades orgánicas graves, no solamente oncológicas, que es que cuando el impacto de la enfermedad es tan grande, el tiempo cronológico es tan corto para la elaboración emocional, para el procesamiento emocional, la respuesta espontánea de un niño es la retracción libidinal, la inhibición, y un autor que se llama Lieberstein escribió como un artículo que a mí me parece que habla mucho de esto. Él lo habla en relación al SIDA hace muchos años, pero para mí era tal cual lo que yo veía en oncología y también en SIDA, porque cuando yo empecé trabajaba mucho con niños con SIDA, que por suerte hoy no hay tantos. Y aparecía esta cuestión de la retracción. Los chicos están sentaditos en la sala de espera con la gorrita, el barbijo, mirando para abajo, y si se pudieran poner transparentes, serían transparentes para que nadie los encuentre, para que nadie los llame, para que nadie los vea. Me acuerdo de un nene que se pasó media hora atrás de la puerta del hospital, tenía que hacer una punción y todos desesperados buscándolo y estaba escondido. Imagínense para un niño media hora escondido, quieto atrás de una puerta, y esto hablaba de la angustia frente a los procedimientos. Entonces, la retracción libidinal genera que los chicos se encierren y él habla de una acaparación de protección de antiestímulos, rol que tienen los padres al principio, que a medida que van creciendo los niños van teniendo sus propios mecanismos de protección, pero cuando irrumpe la enfermedad, los padres no pueden evitar esta invasión sobre su cuerpo, sobre sí mismos, y se hacen como una caparazón, se aíslan. Entonces, el terapeuta y todos los que trabajamos con niños, el equipo de salud, para mí la tenaz ternura y la espera activa son como dos conceptos que para mí son como muy básicos. Tenemos que ser tenaces en el sentido de acercarnos al niño con muchísima ternura y no ingenuamente, sino esperando activamente que ellos vayan reconociendo nuestro rol, que nosotros estamos para acompañar, para ayudarlos a transitar, para que encuentren formas de caminar este camino tan difícil. Entonces vamos a estar ahí para acompañarlos. Y esto es un proceso que lleva tiempo del terapeuta, que tenemos que tener mucha tolerancia a la frustración porque parece que no estamos haciendo nada y muchas veces se acercan y te dicen, che, pero ¿no estás trabajando con este nene? Cada vez que me acerco grita, patea, escupe. Y bueno, pero se me viene a la cabeza un pacientito que le amputaron una pierna y tiene 6 años y los oncólogos están muy enojados porque toma mamadera y nosotros decimos, pero no es nada. Mamadera es biberón. Y claro, frente a todo lo que este niño tuvo que transitar en menos de 1 mes y medio, 2 meses, no me acuerdo, que no podía dejar el biberón, no era el momento para dejar el biberón, tenía 6 años, lo tomaba, no íbamos a trabajar sobre eso. Y cómo cuesta, como nos reímos porque, bueno, los oncólogos dicen que nosotros somos como, deberíamos estar pendientes de que deje el biberón y se dan vuelta los roles, eso no sé si me explico, como que nos reímos entre nosotros porque las prioridades cambian en el trabajo del psicólogo en oncología pediátrica y también del pediatra, que bueno, los oncólogos son pediatras primero,
¿no? Y cómo les resuenan a ellos que un niño esté tomando un biberón a los 6 años. Pero bueno, por eso digo que hay que tener como mucha tenacidad, mucha ternura y mucho tiempo de espera para que se vean resultados en nuestro trabajo. Nosotros no trabajamos para que no lloren, trabajamos para que sean sujetos activos, aún en las peores circunstancias. Entonces, en este trabajo que es puntual, que no es una psicoterapia, es una herramienta de la psicoprofilaxis que es focalizada y preventiva y que a mi criterio debe ser, para mí debería ser un trabajo que se debería hacer en el momento del diagnóstico. Cuando yo empecé a trabajar en oncología pediátrica, trabajaba en un hospital muy pequeño y tenía la suerte de que podía trabajar en el momento que llegaba un niño con su familia para hacer diagnóstico. Y tuve la suerte de ver chicos que en el momento del diagnóstico tenían que entrar a hacer una punción lumbar y una punción de médula ósea para hacer el diagnóstico y trabajar con los niños desde que entraban al hospital, que por ahí llegaban con la mamá, porque estaban con fiebre que no cedía, con decaimiento, entraban por la guardia, desde la guardia lo mandaban al servicio, le hacían un hemograma, en el hemograma aparecían blastos en sangre y se lo derivaba a oncología y el oncólogo le explicaba que había una sospecha de una enfermedad en la sangre y que tenían que hacer un estudio para evaluar qué era y qué tratamiento requería. Y entonces ahí trabajaba desde la sala de juegos con ese niño y con esa familia para que entraran a hacer la punción de médula ósea, que en ese momento no se hacía con sedación como ahora. Y la verdad que generaba mucho alivio en los niños y era muy positivo. Entonces creo que si uno puede trabajar en el diagnóstico, trabaja de alguna manera preventivamente en lo que nosotros en salud mental podemos hablar de prevención, ¿no? Pero desde la psicoeducación, desde el despliegue de recursos y no como se suele trabajar muchas veces, que es por interconsulta cuando aparece un síntoma que supera lo que los padres o los médicos puedan entender como que es esperable para ese niño, ¿no? Entonces, cuánto mejor es trabajar del diagnóstico con cosas sencillas. Bueno, apunta a aliviar el dolor y la angustia, buscamos que se puede elaborar lo traumático que tiene que ver con los procedimientos, que el niño siga creciendo, trabajamos con niños, los niños son sujetos en desarrollo y si aparecen situaciones que generan angustia, pueden generar detenciones en ese desarrollo, síntomas y lo que buscamos es evitar que esto pase y fortalecemos una actitud de sujeto, actor principal de lo que le está pasando. No es lo que le pasa al padre, no es lo que le pasa al médico o a cualquiera que pasa a mirar, pobrecito, este niño que está enfermo, sino que es él quien tiene que comandar esto que le está pasando, que pueda comprender lo que le está pasando y, secundariamente, aliviar al equipo tratante. Bueno, en relación a dolor en niños, algo bien básico, que el dolor en niños es diferente a adultos. El niño se está constituyendo, así que tiene distintas formas según la edad, va a tener distintos momentos en su proceso de desarrollo neurocognitivo, en su desarrollo de aparato psíquico, desde el marco teórico que lo quieran pensar, pero va a tener distintas etapas, va a tener, según la edad, va a tener el lenguaje más desarrollado, va a poder expresar con palabras lo que le preocupa o solamente desde lo gestual. Y hoy sí sabemos que los chicos más chiquitos sufren más que los más pequeñitos. Antes se creía que si eran chiquititos y no hablaban no les dolía tanto. Hoy sabemos que quedan como marcas cuantos más chiquitos son. Entonces, es muy, muy, muy importante siempre posicionarse y entender qué niño tenemos delante. Qué dependencia tiene de ese adulto significativo, si tiene que estar presente siempre y trabajaremos con ese adulto al lado porque es como él se puede sostener y de a poco veremos si tiene un espacio solo para él, el lenguaje, cómo se acerca a la realidad, qué entiende de lo que le está pasando. Esto es básico cuando trabajamos con niños y más con estas enfermedades. Entonces decimos, ¿por qué tenemos que trabajar sobre la comprensión de los procedimientos? Y porque los chicos tienen que entender qué les está pasando. Ellos tienen síntomas, sienten cosas y tienen que entender, bueno, ¿por qué me pinchan? ¿Por qué tengo que estar quietito y me van a colgar una bolsita de
de glóbulos rojos, de sangre. Si no entienden, van a estar muchísimo más angustiados. Obviamente van a entender de acuerdo a la edad, a su nivel de comprensión, ¿no? Tenemos que adaptarnos cuando trabajamos con los niños a esos niños que tenemos delante y vamos a usar distintas herramientas pedagógicas, didácticas para que ellos entiendan. Un libro que yo uso mucho para trabajar con los chicos es Mis días en el hospital, que es en blanco y negro, que se llama, que es un libro para pintar, que anticipa situaciones, que no lo puse en este PowerPoint, pero que tiene un dibujo donde se ve un microscopio y se ve como una gota de sangre y abajo se ve el dibujito de la sangre, cómo es de verdad y cómo está dibujado desde... yo esos dibujos los tomé de una colección que se llama Érase una vez la vida, que es viejo, que es una traducción de una colección francesa. Hay un libro que se llama Pediatría y Psicoanálisis, que tiene un artículo que cita esta colección, que permite una comprensión sobre todo el funcionamiento del cuerpo, que es muy interesante. A mí me parece que es muy buena y creo que le puse algún dibujito de eso ahí, pero en ese librito está como el dibujo del glóbulo rojo, el glóbulo blanco y las plaquetas por el trabajo que hacen. Y esto es como prestarles representaciones a los chicos para que puedan imaginar de alguna manera algo tan abstracto como es la sangre y todo lo que les está pasando, ¿no? Bueno, tenemos que trabajar sobre la información, pero más que sobre la información, los psicólogos no damos información médica, pero sí trabajamos sobre la comprensión, ayudamos a la elaboración. Entonces, sabemos que si hay una comprensión, va a disminuir la angustia frente a eso desconocido, que sería el procedimiento doloroso, prepara para lo que va a venir al niño, también a los papás, que muchas veces tampoco entienden nada de lo que está pasando, genera confianza en el equipo tratante y ahí vamos al eje que es la alianza terapéutica, que es uno de los ejes con los que nosotros trabajamos un montón, ¿no? La alianza terapéutica es que todos tiramos para el mismo lado, en el medio está el niño y la familia, que es parte del equipo de salud y todos queremos que este centro esté lo mejor posible. Entonces, si los chicos entienden, si los padres entienden, va a haber mejor alianza y todo va a fluir mejor. Dicen que a medida que la enfermedad avanza y todo se complejiza, cuando no es posible la curación, la mejor medicina es la buena comunicación. Y ahí está el tema de la confianza, ¿no? Entonces, bueno, aceptación al tratamiento, siempre respetando los deseos del niño. A veces los chicos no quieren saber y uno no les va a estar explicando porque para trabajar sobre la comprensión de lo que pasa necesitamos que el niño quiera comprender. Muchas veces yo trabajo como desde la ingenuidad, le digo, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué estás acá? Y los chicos dicen un montón de cosas interesantes si uno les pregunta. Y yo siempre digo, nos tenemos que dejar guiar por ellos, porque si uno los escucha y se deja guiar con ingenuidad, ellos nos van llevando a donde necesitan ir. Entonces dicen, no, yo porque tengo leucemia. Yo le digo, ¿leucemia? ¿Qué es eso? Y entonces se quedan mirándote y dicen, no sé, me dijeron que es eso. Entonces ahí está la comprensión. A veces usan palabras técnicas porque es lo que les dijeron, o a veces te dicen, no sé, porque me porté mal, mi mamá me trajo. Entonces uno dice, ¿cómo? Y si está la mamá delante y dice, mamá, ¿es cierto? ¿Lo trajo porque algo hizo que a usted no le gustó? Entonces la mamá dice, no, yo lo traje. Entonces uno va historizando lo que pasó y él va pudiendo comprender qué está pasando, qué fue pasando. Fue tanto y tan rápido que muchas veces nuestro trabajo es frenar, historizar sucesos, ¿no? Estos son los dibujitos que yo les digo que uso, que es de la colección de Érase una vez la vida, creo que se llama, que siempre les muestro a los chicos que están dibujados contentos, que estos son los glóbulos rojos, que bueno, que están caminando por el cuerpo, y les pregunto, ¿y qué ves? ¿Qué hacen? Y ellos solos van deduciendo, ¿no? Que tienen burbujitas, y las burbujitas de qué son de aire. Entonces, ¿qué trabajo harán? Bueno, caminan por el cuerpo llevando el oxígeno, por eso cuando te enfermaste estabas cansadito, por ahí tu mamá te dijo que estabas pálido porque también el color, en fin, esto es un dibujo de libro que claramente está hecho para
para que los chicos puedan ver una imagen de lo que sería la enfermedad vista. Estos parecería que pudieran ser los blastos, que son las células enfermas en las leucemias, y muchas veces vamos viendo estos dibujos y yo les pregunté, ¿acá qué ves? Entonces, bueno, hay unos que están peleando, que son los malos. Ellos solos dicen, mira, hay más y aparecen más. Entonces ahí digo, viste, por eso los remedios que te dan los doctores son para que estos se vayan, para que no estén más en tu cuerpo, y como son muchos y aparecen y son muy peleadores y no dejan hacer bien el trabajo a los buenos, es que los remedios que te dan son fuertes y te hacen sentir muchas veces mal. Y con cosas muy sencillas ellos van viendo, van identificando los blancos, los soldados, los rojos, las plaquetas, y bueno, cómo ellos van haciendo como qué es lo que está pasando y por qué los remedios. Digamos, hay distintos, ya es una hora, bien, ¿viste cómo me pasa? Ah, bien, genial. Bueno, esto es el taller de procedimientos dolorosos que hacemos en la sede. No sé si se ve acá, pero acá hay un microscopio de juguete. Esta nena tiene puesto el estetoscopio como lo usan los médicos, y en ese momento tenía 3 años y está usando como sacando sangre del dedo con unos títeres de animalitos. Que estos son los talleres, que uno les pone los materiales y los chicos juegan al doctor. Esto es lo que les decía, que lo que trabajamos facilitando la elaboración, historizar sucesos, preguntarle y que él mismo se pregunte por lo que le está pasando. Que puede expresar sus sentimientos, hacer ensayos de cómo podría reaccionar, reconocer emociones. Pensemos que los niños son todavía chiquitos y que toda esta cuestión del trabajo sobre lo que son las emociones es un trabajo importante. Ahora con la película esta de eso, exacto. Se llama De revés. Intensamente, ahí está. Esa también, pero también está Intensamente, que están las emociones y cómo se articulan, ¿no? Que es, bueno, que ahora los chicos, como la han visto, nosotros hemos recortado los personajes y los tenemos plastificados y trabajamos con esto en el hospital mucho porque le permite desde una cosa que para ellos es familiar traer un poquito, estoy furioso, y cómo están todas las emociones juntas. Bueno, anticipar los acontecimientos y ensayar respuestas. Voy a pasar esto. Para trabajar esto trabajamos en 3 tiempos. En el antes puede ser en la habitación, en la sala de juegos, con la rutina de lo que va a suceder. Se puede jugar al doctor, pero los chicos pueden elegir el juego del doctor como cualquier otro juego. El tema es que ellos anticipan lo que va a suceder. Si estamos frente a un procedimiento que le van a hacer diagnóstico, ya sea porque le van a diagnosticar, por ejemplo, una púrpura, que es una enfermedad hematológica de la infancia, por no ir a una leucemia, que puede ser cualquiera, pero le van a hacer una punción de médula ósea, quizás el niño está en la sala de juegos esperando que lo llame la enfermera para ir a una sala de procedimientos para que le hagan una punción de médula. Entonces ahí se le repregunta a los padres junto con el niño qué le dijo la doctora. Entonces ahí explicarán, no, nos dijo que le tienen que hacer un estudio, que le van a dar un remedio para que se duerma, y una vez que esté dormidito le van a pinchar para sacarle para hacerle una muestra para ver qué tiene y qué remedio necesita. Entonces ahí uno repregunta y entonces va viendo la rutina. Entonces va a venir una enfermera y la enfermera te va a llevar caminando a un lugar donde hay muchas cosas, no todas son para vos, solamente algunas. Va a estar en ese lugar, vas a estar vos, te vas a tener que sentar, la postura que va a tener que tomar, va a estar la enfermera, va a estar el doctor que vos no lo conocés, que se llama fulanito, y entonces te va a dar nosotros le decíamos agüita dormilona, que es la medicación para hacer sedación consciente en sala de procedimientos. Entonces te va a dar un remedio que te va a hacer dormir un poquito, te pones como borrachito, para que no te duela nada. Cuando te despiertes vas a sentir en la espalda dolor. Digo esto porque a veces los médicos no le dicen esto, porque como se va a dormir y la medicación hace que tenga olvido, la ketamina, a veces los padres y los médicos no le dicen, y en mi experiencia, al no saber, se angustian más cuando se despiertan y después no se quieren dormir. Y esto
es un trabajo del psicólogo. Hay un artículo de Kazak que habla de intervenciones combinadas, psicológicas y farmacológicas para procedimientos dolorosos, que es interesante, porque ni solo lo farmacológico, ni solo lo psicológico para las intervenciones dolorosas. En el durante les enseñamos a los padres qué hacer para acompañarlos. Trabajamos, yo les sugiero que lleven libros de distracción, jueguitos electrónicos, adivinanzas, según el niño que busquen. Si yo estoy trabajando con el niño en la sala de juegos, le pregunto, cuando vayas allá, te va a empezar a latir fuerte el corazón porque sabés que vas a ir a ese lugar a hacer algo que no querés hacer, que nadie quiere hacer, pero hay que hacerlo para saber qué te está pasando y cómo hay que curarte. Entonces, como el corazón late fuerte y uno se asusta, pero ¿duele o no duele? Ahí no duele, hay miedo. Y nosotros podemos hacer cosas para dominar el miedo y para tratar de ser valientes. Y ser valientes no es no llorar. Ser valientes es hacer lo que uno no quiere, pero tiene que hacer igual. Entonces, otros nenes que tuvieron que hacer lo mismo que vos, me enseñaron secretos. Y algunos se llevan libros, algunos se llevan un muñeco para que el doctor le haga primero al muñeco lo que te va a hacer a vos. Y ahí el nene elige qué se quiere llevar de la sala de juegos. Y entonces uno acompaña a eso que elige el niño. Y ahí se le enseña a los padres. Yo muchos años estaba en la sala de procedimientos junto con el niño y junto con el padre, el primer procedimiento, para que ellos pudieran sentirse sostenidos, como si fuera un show auxiliar, con los papás, para que se animen a en qué lugar ponerse, cómo intervenir, qué hacer, para la próxima vez que ellos puedan hacerlo. Entonces, ahí repasamos la rutina, el enfermero le dice dónde tiene que estar y la idea es que los papás le dicen tenés que respirar fuerte, si tenés miedo mientras vamos a hacer algo para distraernos y ahí vamos a las técnicas distractivas y cuando viene el dolor, que es el pinchazo, la doctora te va a avisar, se les explica, primero la doctora toca para ver dónde va a pinchar, después limpia, después vuelve a tocar, te apoya un papelito y ahí te va a avisar cuando te va a pinchar, para que ellos no entren en pánico en el primer contacto, para que puedan regular la emoción para cuando venga el dolor y puedan mantener la postura de estar quietos. Entonces ahí se repasa lo que habíamos hablado antes y se trabaja con los padres para que respiren junto con el nene, para que le hablen en voz baja y le transmitan tranquilidad. Y después se ven las cosas que sirvieron y las que no sirvieron. En técnicas distractivas, yo acá pongo las que yo uso o les sugiero a los padres usar con más frecuencia. Para nenes chiquitos, burbujas es muy bueno. Hay que decirle al enfermero que lo vamos a usar porque la burbuja en el piso mancha y patina después. Pero yo siempre les explico a los enfermeros y en general los enfermeros sienten muchísimo alivio sabiendo que hay un terapeuta o alguien del equipo que está haciendo apoyo para ese niño para que no sufra y en general nos dan muchísima libertad para trabajar. Libros de búsqueda, estos de buscar diferencias, no sé si conocen los de Wall-E, se llaman igual, yo uso mucho los de Wall-E para niños en edad escolar. Para nenes más chiquitos, estos que se abren y tienen movimiento, que hacen ruidos, movimientos, porque todo lo que atrapa la atención, aunque sea un segundo, ayuda. Y hablamos de distracción no para engañar, sino para que el chico pueda desplegar recursos en el momento más difícil. Es eso. Recuerdo de cosas agradables. Muchas veces los chicos que vienen de lejos por ahí tienen noticias de su casa. Entonces les pido a los padres que guarden esas noticias y se las vayan contando ahí para que él se pueda distraer. Respiración con los más grandes, relajación, respiración, visualización consciente ayuda. Y mucho el refuerzo de logros todo el proceso. Es decir, estás pudiendo, quédate tranquilo, qué bien que estás haciendo. Y yo siempre les digo, no importa que vos puedas estar un segundo quietito. Lo importante es que hagas el esfuerzo, porque los valientes son los que hacen el esfuerzo. No importa el resultado, lo que importa es que vos lo intentes. Y como en la escuela aprendés, acá también. Y entonces los dejamos que ellos vayan sintiéndose los nenes más chiquitos con el refuerzo de logros se posicionan mucho. Y uso muchos superhéroes, tanto superhéroes nacionales, que me parece que ayuda mucho, como los superhéroes típicos de los dibujos animados. Eso ayuda un montón.
En el después trabajo mucho la aprobación, los halagos, les doy stickers, les digo a los papás que en vez de comprar regalos costosos, que tengan siempre en la cartera stickers, no sé si les dice, pegatinas, y que muchas veces se pongan ellos y le pongan a la enfermera con la que estuvieron haciendo el procedimiento, y que todos somos del mismo equipo y estamos todos en lo mismo, y todas esas cosas a los nenes chiquitos les encantan. Reforzar los logros y revisar, historizar qué pasó, qué me gustó y qué no me gustó, cómo lo haría distinto, si hubo algo del equipo que no resultó, tratar de verlo con el integrante, si lo puede revisar. Y también esto de los premios y los diplomas. En ese sentido, premios tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces los premios hacen que tengamos que buscar los éxitos. Y acá no buscamos el éxito del resultado, sino que ellos hayan logrado sentirse que dominaron la situación. Volvemos al concepto de ser sujeto activo. Acá les traje como algunas fotos. Esta es internación del hospital donde yo coordino uno de los equipos. Es un taller de psicoprofilaxis, lo llamamos el taller del hospital, de pinchazos. Los chicos se angustian mucho en la internación. Acá ven chicos que están internados, que tienen la bomba, que salen acá, hay como un pasillo. Acá estamos con otra terapeuta. Este es un enfermero con un nene que tenía una sonda que le costaba mucho sostener y le estaba... él jugaba que era el doctor y le estaba poniendo la sonda al enfermero. Era muy gracioso porque los enfermeros no les gustaba nada que los llamen los chicos para jugar al doctor. No, conmigo no. Se reían y se iban. Pero la verdad que los chicos, los enfermeros, el equipo de salud se integra mucho en los talleres y participan, y eso genera también cosas muy simpáticas y de elaboración. Ellos, bueno, como concepto básico de la psicoprofilaxis, que no lo traigo acá porque es obvio para los que somos terapeutas, que es hacer activo lo pasivo, ¿no? En la medida que ellos están haciéndonos a nosotros, ponen en acción y ensayan las respuestas posibles en estas situaciones. Esta nena sacó sangre y lo está pegando en una hoja y da las indicaciones para que vaya al laboratorio la mamá a llevar la muestra, y muchas veces van a buscar algún juguete y nos dejan a nosotros, que hacemos de pacientes, un juguetito mientras la mamá se va, ¿no? Y hacemos esto en internación y lo hacemos, invitamos a los que quieran. En este trabajo se pliegan mucho los chicos yo les diría, de 2, 3 años hasta 8 más o menos se van integrando. Cuando son más grandes a veces se ponen de observadores y se van integrando como dando indicaciones a los más chiquitos. Pero nos da mucho resultado. Ya estamos. Y otro taller que hacemos es el de psicohigiene. Este simplemente, que era el que yo les conté, y ya con eso estamos. Porque esto lo puse por si acaso. Ahí cierro para no irme de estas cosas. Voy a volver con la foto de Juan. Bueno, muchas gracias, Teresa. No, gracias a ustedes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo que quieres comentar? Eso también pasa allá en Argentina, bueno, también porque por suerte la incidencia es baja, ¿no? Son enfermedades raras, y justamente está el diplomado virtual que coordino con la Universidad y Salud, que es todo virtual porque pasa mucho de que no hay nada específico. En nuestro país hay información también virtual en cuidados paliativos pediátricos, pero en psico-oncología pediátrica no. Entonces, desde la Fundación armamos este diplomado que es de 9 meses, es todo virtual, y que, bueno, convocamos a profesionales que son referentes de distintos países en los distintos temas, pero bueno, tiene muchos más de Argentina, pero hay profesionales de Brasil, de Nuria Rosell, que es de Salvador y que está en Holanda haciendo su doctorado. Es decir, es una especialidad bastante nueva la psico-oncología pediátrica,
Y yo siempre digo que la formación la formación en psico-oncología pediátrica es un modelo de trabajo que sirve para todo lo que son enfermedades orgánicas en niños, que cada vez hay más, porque hay más sobrevida, y cada vez es más importante, más necesario que haya psicólogos formados en enfermedades orgánicas en niños. Digamos que lo que es oncología, sí tiene, el diplomado tiene un módulo solo de todas las enfermedades y las intercurrencias emocionales que tienen las distintas enfermedades oncológicas, pero sí que esta formación ayuda también a poder trabajar con un montón de otras patologías que tenemos y que también hay muy poco, también en neo, ¿no? Y un montón de cosas. También él va a abrir en España un curso online de pediatría, de psico-oncología pediátrica y cuidados paliativos pediátricos. Exactamente, justamente porque sabemos de la necesidad de una formación más específica. Estamos trabajando, creo que todos los que trabajamos en psico-onco y cuidados paliativos, para cada vez mirar más la intervención y la formación hacia las áreas que se están desarrollando, gracias a Dios, cada vez más como profesionales. Y luego, si quieres, he traído información de lo que hay ahora, y desde luego la directora es María Dietril, que creo que aquí en España conocemos todos, y ahora es la directora de la International Psycho-Oncology. Entonces, bueno, todo se está moviendo, llegamos. Se ve que esperar un poquillo más, pero que va a salir. Pero muy poco. Si sabéis el formato del máster de psico-onco general que lleva María, pues el de pediatría llevará lo mismo. Y claro, en otros países, yo soy italiana, entonces os puedo decir, en Italia también poco a poco se están moviendo la formación es más específica, entonces todo llega. Pero para saber más cosas hay que participar al grupo de psico-onco. Eso es existencia, porque realmente es el segundo año que estoy en Madrid, yo soy de Andalucía, entonces no conocía ese grupo específico de aquí, pero vaya, que bueno saberlo para apuntarse. Sí, muchas gracias. Nada, a vosotros. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta, por favor. Pero primero de todo, daros las gracias por la jornada, ha sido muy interesante. Y a Teresa, habías nombrado antes que había una serie de artículos donde se trataba el papel activo tanto de los pacientes como de los familiares en las estrategias de afrontamiento del dolor procedimental. ¿Me podríais nombrar alguno para luego poder buscarlo? Sí. ¿Os acordáis? Bueno, Kazak, que es con K y Z, es una psico-oncóloga de Dana-Farber de Estados Unidos, que ha trabajado mucho en procedimientos dolorosos, tiene varios artículos. Después hay un libro de Child in Pain, que no me acuerdo ahora la autora. El otro artículo, que es de la Sociedad Argentina de Pediatría, no me lo acuerdo, pero lo que me puedo comprometer es a pasarle toda la bibliografía a Leire y que ella la comparta, o a Valeria, digamos, como que lo compartamos. No traje las... Yo creo que para asistir a esta jornada os habéis inscrito, ¿verdad? Sí. Entonces a lo mejor ahí os podemos enviar. El mail es si fácil, queréis. grupoonco@cop.es, y ahí contestamos. Perfecto. Entonces, O si no, escribir ahí a raíz de la jornada y desde... Perfecto. Y luego, por último, cualquiera de vosotras tres, ¿conocéis algún programa que haya mejorado la calidad de vida de los pacientes a través de actividad física regulada? Programas específicos de actividad física. Es re interesante lo que decís, porque está empezando a aparecer esto, y allá en Argentina queremos incorporarlo. Vi que aquí en las unidades hay, y lo están incorporando más que nosotros, así que tienen que contestar ellos. En el Niño Jesús. La Fundación Aladina está trabajando justamente con una doctora en ejercicio físico y está implementando todo lo que es el programa de ejercicio físico relacionado a enfermedades
graves o crónicas como el cáncer, lo que nos dedicamos. Entonces, yo no tengo la bibliografía, ya que estás pidiendo bibliografía sobre este programa, te invito a ponerte la página web de Aladina para leer todo en qué consiste el programa, y luego si quieres bibliografía científica, tanto es lo mismo. Nos escribes y yo te contesto. Sí, Teresa, gracias por tu exposición. Has hablado de intervenciones grupales, entonces quería saber qué enfoque, qué técnicas en la terapia de grupo utilizáis. Sí, la verdad es que nosotros hacemos grupos de, digamos, mi formación es más psicoanalítica, de manera que son grupos abiertos. Los grupos de padres, hacemos grupos de padres y los grupos de duelo. Los grupos de padres son grupos abiertos. No soy experta en cuestiones grupales, entonces los padres se reúnen cuando asisten a la fundación, como estamos frente a los hospitales, cuando están esperando el resultado de los análisis, cruzan y se quedan, y del hospital llaman cuando están los resultados. Entonces ahí se reúnen y se agrupan los padres y se presentan. Lo que hacemos es que se van presentando y van ellos trayendo, y vamos trabajándolo con lo que traen los padres. No trabajamos con técnicas, sino que vamos trabajando las angustias o las preocupaciones. Lo que sí podría decir es que las reuniones grupales, creo que era el doctor Spinetta, que lo escuché en un congreso en el latinoamericano, que hablaba de que los grupos para padres son muy positivos para el sostén durante el tratamiento, que es una de las mejores intervenciones. Y en mi experiencia de muchos años es que se integran a las reuniones grupales padres que ya sus hijos están curados, y ellos piden participar porque lo que dicen es que cuando yo tuve mi hijo recién diagnosticado, lo único que me sostuvo fue el apoyo de otro padre. Entonces, yo diría que las reuniones son más para que ellos compartan, se conozcan, compartan herramientas, y sí, uno hace clarificaciones, orienta, repregunta un poco por estas cuestiones que a veces aparece la fantasía aparece mucho la culpa y por qué apareció la enfermedad, ¿no? Esto es súper frecuente. Entonces, a veces se hacen intervenciones para aliviar en ese sentido, pero no son reuniones con técnicas como para poder transmitir más que de los contenidos, de lo que surgen ahí en las reuniones. Sí. Un poco a raíz de esto, que yo creo, como bien comenta Teresa y también surgió de Spinetta, es que sí que parece, yo estoy en el Hospital de Cruces, en oncología infantil, y sí hay como se ve una necesidad de hacer una contención grupal también de los padres. Y entonces, a raíz de esto, por lo menos nosotros hace 8 meses creamos un grupo de padres que es algo así como a caballo entre un grupo terapéutico y psicoeducacional, y lo llevamos la jefa de enfermería y yo, y entonces el formato es una sesión o un encuentro mensual que hacemos con todos los padres que están en tratamiento, aunque está abierto también a padres de niños que estén ya curados o que no les hayan podido curar. Pero bueno, suelen venir padres de niños en tratamiento que están en tratamiento en ese momento, y entonces ellos eligen la temática que quieren trabajar cada mes, y entonces pues abordan diferentes temas que les preocupan, y les damos también aportando ahí el apoyo psicoterapéutico en cuanto a todas las angustias que se movilizan en todos ellos, ¿no? Y también información, tanto ellos comparten herramientas como también nosotros les aportamos información, pues como esto, tuvimos uno de los pinchazos, de cómo ayudar a los niños en momentos de mucho estrés, o cómo manejar la alimentación, ¿no? Entonces sí que yo creo que es una herramienta muy potente que hace también mucha falta, que no es excluyente de la terapia individual que ellos tienen, pero que sí que da una contención bastante importante y facilita que entre ellos también se puedan ayudar de una manera
más saludable, ¿no? Mutua y saludable, porque por lo menos ahí en Cruz estábamos viendo que este comentario de ellos, en que realmente me sostengo es en otros padres que transitan por esta enfermedad también, pero a veces con estas tecnologías como el WhatsApp, pues se creaban grupos que a veces ayudan y también son muy peligrosos, porque no hay una regulación profesional o una ayuda para que puedan ayudarse, pero de una manera sana, ¿no? Desde lo que les pueda aportar. Entonces es muy interesante porque yo creo que es una necesidad que está ahí y que por lo menos yo creo que vamos poco a poco empezando a responder. Esta misma modalidad trabajan en el Hospital Garraham, hacen una reunión mensual con una temática y van trabajando temas. Nosotros en una época, a partir de un pedido de alguno de los padres que venían al grupo, decidimos que una vez al mes invitábamos un profesional sobre alguna temática que a ellos les interesara. Pero al no estar adentro del hospital, cuando invitábamos a los oncólogos, una vez pidieron trasplante, lo que pasaba era que no venían a las reuniones y entonces pedir a un médico que postergara sus actividades para participar y que no tuviera mucho público era complejo. Y otro comentario que quería hacer, se me vino a la cabeza el comentario de un papá en los grupos de padres en el Hospital Garraham, cuando yo estaba haciendo la beca, que los hombres en general hablan mucho menos que nosotras, pero lo que dicen, lo dicen, ¿no? Y dijeron, este es el lugar de mirarse la punta de los zapatos, porque cuando uno llega cree que lo de uno es difícil y al poco tiempo empieza a ver cosas que aquel otro está peor y estaba como el mío, y entonces con el tiempo uno empieza a mirar para abajo como que no quiere ver más porque no tolera ver más. Entonces, en mi experiencia, por lo menos en la Argentina, les cuesta mucho agruparse por estas cuestiones, porque además en nosotros, que son grupos abiertos y muchas veces son familias que no conozco, yo no estoy haciendo intervenciones individuales porque por la fundación pasan 1.500 familias por mes, en todas las sedes, pero póngale que en una sede pasen 300 familias, yo ni ahí conozco ni el 10%, entonces se agrupan y empieza la reunión y se presentan y está una mamá que está recién diagnosticado su hijo y hay otro que dice, el mío empezó hace 2 años y estuvo lo más bien, pero ahora le volvió la enfermedad, ¡pum! Y es como que es un golpe. Entonces, los grupos para padres, en mi experiencia, tienen muchas ventajas, pero es bastante compleja la coordinación, porque cuando son abiertos, esta realidad es una realidad con la que conviven los padres, esto que se llama el síndrome de la espada de Damocles, pero bueno, estar en un grupo y que empieza a circular esta situación genera, depende de la etapa del tratamiento de cada uno, distintas emociones y bueno, hay que... De ahí la importancia que esté guiado, ¿no? Yo creo. Sí, totalmente. Yo creo que esa es la clave, porque si no, esto se comparte igual, Sí. pero sin que tengan un apoyo para guiarlo bien, entonces... Sí, totalmente. Claro, un poco para resumir quizás a tu pregunta, ¿no? Que preguntabas cuál es el encuadre y la fórmula de dirigir quizás psicoterapéuticamente el grupo. Quizás todas sean válidas siempre y cuando haya un encuadre muy claro y un profesional que sepa conducir grupos. Sí, Bajo mi experiencia. Terapia grupal multifamiliar, que está establecida y que va bien en otros grupos de enfermos, ¿no? Sí, también la flexibilidad de cada terapeuta, la experiencia previa, o sea, hay muchas variables, pero hay que ser, por lo menos a mí me gusta ser preparada, humilde y predispuesta delante de un grupo. Claro, porque también depende mucho de la situación, como dice Valeria, ¿no? Por ejemplo, en oncología, los padres cuando pasan la consulta médica está el niño delante, entonces el contacto que tienen muchas veces con otros padres y con profesionales es siempre con la presencia del niño. Entonces, por ejemplo, yo creo que en oncología infantil también hay una necesidad de dar un espacio a los padres solo para que puedan hablar sin el niño delante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una multifamiliar, pues a lo mejor tiene mucho potencial, pero quizás
aquí también se necesita un espacio solo para padres, ¿no? Claro, yo he leído multifamiliar en plan abuelos, como decía Teresa, que cada vez más se abre a abuelos, a tíos, a padrinos. O sea, en psico-oncología pediátrica realmente vemos la estrategia, ¿no? O sea, quizás la intervención estratégica en el sentido más amplio de la palabra, porque hay que ver con todos los cuidadores principales y co-cuidadores. Entonces hay que dar espacio no solamente al niño, sino por esto se dice que es una enfermedad familiar, porque realmente la llevan todos. Bueno, son todas las enfermedades, son familiares. Por cada uno pare para su casa. Un miembro de la familia. Sí, quizá la particularidad en esto de los niños es que como... Perdón, no. Que digo que es difícil que se agrupen porque los abuelos por ahí están cuidando a los otros niños. Entonces, en mi experiencia, como que sería ideal, pero es muy difícil de concretar porque quizás porque nosotros atendemos familias de muy bajos recursos que viven muy lejos, la Argentina es muy grande, entonces hay familias que vienen de 4 horas de viaje, entonces viene la mamá con el niño, pedirle que venga el marido, que por ahí es el único sostén, o los abuelos, vienen pero escalonados, porque entiendo que sería ideal, yo estoy de acuerdo que me parece que se trabajarían, que en adultos se hace mucho en psico-oncología y es muy positivo, pero por lo menos en nuestra realidad, en la Argentina es muy difícil unir a la familia para una entrevista o una reunión grupal. Por estas cuestiones de los... Marta. Sí, bueno, en primer lugar darle las gracias por la charla muy interesante. La pregunta que yo le quería hacer no es justo en concreto del taller de psicoprofilaxis del dolor, va más hacia cuidados paliativos. No sé si desde su fundación también se ocupan de cuidados paliativos pediátricos. En caso de que así fuera, me gustaría que nos comentara cómo tratan el tema de la muerte con los niños, cómo lo afrontan, si hay algún tipo de taller, dependiendo también de la situación en que esté el niño, y cómo lo abordan ese tema. Sí, nosotros trabajamos en cuidados paliativos como institución, se trabaja como apoyando para que los niños puedan tener la internación domiciliaria, que allá no tenemos como ustedes los equipos del Estado que facilitan la internación domiciliaria, a menos que sean de privado. El Estado todavía no lo hace. Desde psicología lo que se trabaja es muchas veces telefónicamente, dándole el apoyo a la familia. Con los niños es algo de niño a niño. Nosotros allá, los padres les cuesta mucho compartir la información con los chicos. Los chicos en general saben que no se están curando y depende cómo sean esos papás y si hacen o no cerco de silencio, cómo podemos trabajar el trabajo sobre la muerte y demás. No trabajamos grupalmente, es un trabajo más del terapeuta con el niño, en las cosas que vayan surgiendo en relación a sus miedos, a sus preocupaciones por lo que vaya a pasar. En mi experiencia en general, cuando avanza mucho la enfermedad, los niños hablan más con sus papás, se van como retrayendo. El morir, creo que lo más difícil es dejar a los seres queridos, y los chicos, a medida que la enfermedad avanza, por lo menos en mi experiencia, se apegan más a sus padres permiten menos el acercamiento del terapeuta, y entonces yo por lo menos tiendo a trabajar más con los padres, sosteniendo esto y ayudando a que los padres circulen lo que está pasando con el niño, porque es lo más difícil, ¿no? Ellos dicen, no, yo no le voy a decir cómo voy a ser cruel de decirle, y a veces no es que uno espere, por lo menos desde nosotros, de cómo lo pienso yo, no es decirle a un niño que va a morir, sino poder escuchar lo que el niño dice en relación a lo que le está pasando, porque la vivencia de sufrimiento y de que su cuerpo se deteriora es algo que le está pasando y es inevitable. Entonces, ayudar a los padres a sostener lo que los chicos dicen, pero que los padres no pueden escuchar. Quizás es eso, ¿no? Me acuerdo de una mamá que me llamó por teléfono porque yo estaba acompañándolos a ellos y a la niña, tenía un medulloblastoma y estaba en el final de vida, tenía
3 años y tenía un hermanito de 6 y estaban jugando y la nena empezó a gritar, no me quiero morir, no me quiero morir. Y me dijo, ¿cómo puede ser? Ella sabe. Y bueno, hay un saber que es... En el caso, yo es que estaba pensando más que en los niños pequeños, estaba pensando en adolescentes. Bueno, en adolescentes es otro que mundo. también es pediátrico, ¿no? Sí, Porque sí. estaba pensando más en jóvenes y adolescentes. Si de alguna manera abordaban la situación de la muerte, esa posibilidad, Sí. ¿no? Desde talleres, algún tipo de... Individualmente, talleres para los adolescentes, nosotros no, la verdad es que no hacemos. Y cuando avanza la enfermedad vamos trabajando individualmente con lo que ellos van trayendo en relación a sus deseos, qué cosas les preocupan. Muchas veces los adolescentes quieren despedirse y buscan ceremonias y cuestiones y ayudamos a que vayan pudiendo hacer estas cuestiones. Nosotros no sé ustedes. Grupalmente no, con los adolescentes individualmente sí, aunque muchas veces los adolescentes son muy resistentes a aceptar la muerte. Ellos quieren luchar hasta el final y siguen insistiendo en hacer y en hacer. Se enojan mucho, distinto a los niños. Mi experiencia. Sí. Compartida, sí. Yo me llamo Aurora Martínez y trabajo en paliativos pediátricos aquí en Madrid. Soy compañera de Valeria en el Niño Jesús. Y nosotros la experiencia que tenemos es que el niño con cáncer, cuando llega a una unidad de cuidados paliativos, llega ya muy tarde. Sí. Llega ya en semanas. Sí. Entonces, el trabajo en talleres es prácticamente imposible y se trabaja el niño y la familia. Se trabaja en los días que le quedan y en la vida, enfocado en los días que le quedan y trabajar a integrar el hecho de la muerte en las vidas en los papás. Trabajamos mucho con hermanos, trabajamos con abuelos y hacemos prevención de muchas cosas que bien van a venir después, ¿no? Claro. Entonces eso luego les va a ayudar a... Hacemos lo mismo. Con las escuelas también mucho. Sí. Porque ayudamos a que vayan a la escuela. Muchos chicos quieren ir a la escuela hasta el final. Y ayudamos a que hagan eso. Bueno, el deseo que cada uno tenga, ¿no? Y que los hermanos pues lo integren lo más posible en sus vidas, que sigan jugando con ellos y que sigan teniendo pues los ratos que puedan disfrutar hasta el final. Más enfocados en la vida que otra cosa, ¿no? Si la enfermedad ya de por sí es muy delicada, cuando desgraciadamente la situación pasa a ser terminal, yo creo que es lo suficientemente delicado como para poder, como para trabajar con ellos de manera individual, muy ajustado a cada niño, cada familia. Yo ahí no me atrevería a hablar de manera... Estaba pensando en talleres grupales, estaba pensando en que hubiera un tipo de intervención que fuera individualizada. Tampoco estaba pensando justo en oncología pediátrica. Estaba centrando en cuidados paliativos que pueda haber niños que tengan una cardiopatía, por ejemplo, congénita degenerativa, pero no es un cáncer, que sí se puede prever, se sabe que va a morir, por la patología que tiene, no tiene por qué ser un cáncer, si está en cuidados paliativos y sí que es un pronóstico que se conoce, se sabe. Sí. Se sabe porque un montón de cuestiones. Pero en realidad pensar en la muerte, a mí hay una autora que me gusta mucho y que siempre la recomiendo, que se llama de Genesel, que es una francesa, y ella en El amor último habla de que hablar de la muerte, hablamos quienes pensamos que estamos sanos, que cuanto más cercana está la muerte, menos se habla de eso y que es muy difícil de sostener. Por eso en mi experiencia es el trabajo como individual, pero a partir de lo que ellos van trayendo, de por dónde pasan sus preocupaciones, porque hay momentos en los que algo de eso se abre, pero se abre de una manera tan compleja y tenemos que ser tan cuidadosos, sobre todo también por los cercos de silencio de las familias, porque uno trabaja para que ese niño también transite y viva lo mejor posible. Y muchas veces como trabajamos esto del buen vivir y de vivir, como decía Winnicott, de entrar vivo a la muerte, muchas veces digamos, la cuestión de trabajar o cuestiones de la muerte vienen como al revés, vienen en el sentido de disfrutar la vida y de hacer las cosas donde cuando no esté
trascienda más allá de mi tránsito en la vida, ¿no? Los chicos muchas veces buscan la trascendencia y entonces ellos hablan de la muerte, pero desde lo trascendente. No sé si me explico. Sí, pero es que en eso estaba yo, quiero decir, la muerte como una experiencia vital. Sí. Como una experiencia vital que hay que vivir y vivirla bien. Igual que yo creo que cualquier persona, cualquier niño, independientemente de las condiciones en las que tenga, debe tener una calidad de vida lo más digna posible, pienso que, y porque la vida es una experiencia vital, la muerte también es una experiencia vital. Sí, hay que vivir bien. O sea, quizás partiendo del concepto que cada uno tenga muerte, ¿no? Yo también soy de trascendencia, ¿no? Por eso decía, si sí, de esa porque manera bueno, que ese chico le regala la bicicleta al hermano, que le deja la carta, y todas esas cosas, ellos, en mi experiencia, como que ellos no hablan de que cuando yo no esté, lo dicen sin decir por momentos, porque es como muy, muy complejo, y entonces ahí uno toma y muchas veces trabaja con los padres para mostrarle lo que el hijo dijo, para que los padres abracen esto que dijo y le den a él ese espacio que necesita de sentirse registrados por los padres en este saberse del hijo de que en algún momento no va a estar más, ¿no? Algo así sería. Porque en los temas de los pinchazos, las intervenciones dolorosas, sí que hay algo sí que hay algo común en el sentir de los niños, salvando la particularidad de cada uno, pero sí que hay algo común con lo que se puede trabajar de manera más protocolaria, ¿no? Pero en la experiencia de muerte hablamos de una singularidad total. Ya no hay algo común que se pueda trabajar de manera protocolaria, pienso yo. Yo creo que ahí ya cada uno tiene su experiencia, lo dice con sus palabras, con sus acciones, con su sentir, más o menos explícito, y entonces ahí pues la singularidad y el trabajo individualizado es mucho más importante. Me parece que los chicos son tan creativos y son tan transparentes que ellos eligen la forma en que van a hablar de eso. Y a veces muy directos porque te preguntan, me estoy muriendo, me voy a morir, ¿qué es la muerte? Porque a mí me ha pasado que me lo han preguntado directamente. Directamente, o sea, me estoy muriendo, o sea, ¿qué es la muerte? ¿Qué va a pasar? O sea, tengo miedo, no quiero hablarlo con mi padre o con mi madre porque sé que les da... Por eso decía, si tienes alguna forma de... No, en general, yo trabajo mucho que si preguntan, es decir, estas cosas, qué importante es que lo hables con tus papás, porque, digamos, a medida que esto se va concretando, yo trato siempre de que, como el último vínculo que van a cortar, esta cuestión de las retracciones con los padres, que uno como terapeuta se va corriendo en el proceso para que quede ese vínculo con esos papás y que esto lo puedan hablar con ellos, es decir, como ayudarlo, poderlo... Necesitas ayuda para hablarlo con tus papás, querés que nos sentemos y lo hablemos, y esto sí muchísimo. Es decir, yo no puedo hablar con ellos porque se ponen mal, yo no quiero que sufran. Bueno, pero ellos te quieren y te quieren acompañar, y quizás si vos lo hablas con ellos te vas a sentir mejor, porque lo que pasa es que son familias que tienen un diálogo muy profundo, y cuando aparece como el estigma de que se va a morir, como si fuera algo que aparece nuevo, en ese momento se corta cómo se comunicaban, se modifica la forma de comunicación, los chicos se retraen, se quedan más solos, y los dos lo saben, pero no lo comparten. Entonces muchas veces el trabajo, por lo menos que yo hago, es como tratar de que eso se pueda compartir y se alivien, porque han podido volver a tener ese vínculo que tenían, y ese niño no va a morir solito pensando que su papá no va a aguantar que sepa que él se va a morir. Entonces es como mucho, me parece como un trabajo de vincularlos para que ese vínculo único que tienen con papá y mamá sea lo último que se corte. Eso me parece. Gracias. Muchísimas gracias. No, tenemos margen de 2 minutos. No, digo que en el equipo multidisciplinar hay una atención religiosa según las creencias, ¿no? Entonces ellos también abordan, ¿no? Totalmente, allá somos también muy católicos, y las familias eligen, en algunos hospitales está el párroco y acompaña un montón y le da un sentido que
nosotros como terapeutas, a menos que uno acompañe el sentido que le da a los padres, pero necesitan la presencia espiritual de la trascendencia más desde lo religioso, y sí, tal cual, hay que tratar de incluirlo totalmente, pero muchas veces no religioso, sino que es de la trascendencia, ¿no? Sí, claro. Cada vez más ahora... El ser humano es un ser biopsicosocio-espiritual. Aunque algunos digan que no, y no quieran ver la dimensión espiritual, pero cada vez está más integrada. Veo que la pediatría, la psiconcopediátrica, que es lo que hemos intentado con esta jornada y con la maravillosa presencia de Teresa, es meter el gusanillo no solamente de la psiconcología, que los cuidados paliativos, sino añadir la pediatría, ¿no? en esta óptica, sabiendo que hay mucho recorrido todavía que hacer, hay mucha formación todavía que desarrollar, pero estamos en camino, y desde Argentina, España, bueno, yo ya casi en tierra de nadie, pero todos vamos trabajando para dar el mejor cuidado a 360 grados a los niños y a las familias. Así que muchísimas gracias nuevamente, y aquí tienes tu casa. Más directo, cualquiera que necesite algo me escribe en mail, es Teresa y la página, digo, el que necesite, no se me ocurrió, pero sí. Mi mail es Teresa Fundación Flexer, todo junto, .org de organización, como la página, pero el nombre adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un lujo, les agradezco el tiempo.